Buenas tardes. Nos disponemos ahora del parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Patti. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 15 de octubre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 158 pacientes en hospitales públicos. 66.289 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 89% del total de contagios registrados, que son 74.146. Hoy se detectaron 182 nuevos contagios de coronavirus, 137 en Mérida, 11 en Canacín, 8 en Umán, 5 en Progreso, 3 en Yaxcucul, 2 en Mocochá y 1 en Acanqué, Concal, Cusamá, San, Semul, Citás, Junucmá, Izamal, Muna, Oxcuscap, Samajil, Tamec, Tecash, Ticul, Tizimín y Valladolid. De los 74.146 casos positivos, 586 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 44.850, Valladolid 3.864, Canacín 2.853, Tizimín 1.957, Progreso 1.916, Umán 1.871, Ticul 1.704, Junucmá 980, Tecash 960, Motul 858, Maxcanú 643, Izamal 596, Acanqué 484, Peto 399, Tixcococ 365, Concal 348, Temozón 335, Oxcuscap con 331, Chemash 306 y Tinum con 264. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Centro con 120, Juan Pablo II con 89, Mulsay 35, Ciudad Cauquel 25, Francisco de Montejo 23, Chuburná de Hidalgo 22, Cordemex 13, Chichi Suárez y Xoclán Xbech 10, Las Américas 9, Nueva Zambulá 8, Morelos Oriente y Pensiones 7, Bojorques, Chencú, Emiliano Zapata Sur y Nora Quintana 6, Francisco y Madero, Jardines de Mérida y Los Héroes 5. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 44.850 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 11.644, en la zona oriente 11.221, en la zona centro 4.269, en la zona sur 6.886 y en la zona poniente 10.830. Lamentablemente en este parte médico informamos de 12 fallecimientos. Son 8 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 36 a 75 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo y enfermedad cardiovascular. 6 residían en Mérida, 2 en Progreso, 1 en Motul, 1 en Río Lagartos, 1 en Buxots y 1 en Umán. En total, son 6.171 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.528 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 158 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando todos los días esta información a través de este medio. Muchas gracias.